Gracias por hacernos parte de su fin de semana. El escenario político, aunque parezca esclarecido, siento que hay nebulosas mayores en este momento, después del discurso del presidente. Vamos a ver qué plantea lo interno del partido oficial y cómo ven esta decisión de no ir a la reelección los partidos opositores. Y qué bueno que aceptó nuevamente estar conmigo en este programa y con ustedes en este encuentro el ingeniero Héctor Guzmán, alto dirigente y conocedor, pero al dedillo de la política nuestra, del PRD. Les prometo que vamos a hacer un programa extraordinariamente importante en este encuentro. Apenas comenzamos. Siempre he dicho que cuando yo necesito conocer alguna verdad que se mueva en la política dominicana, la primera persona que yo le marco un teléfono es a Héctor Guzmán. Tengo la suerte de que estamos cerca porque somos amigos de hace mucho tiempo y que, bueno, y que con él yo puedo conseguir una opinión acabada. Y precisamente de eso es que vamos a hablar en esta oportunidad, en este encuentro. Héctor, bienvenido. Yo sé que te saqué de un espacio de relax que estaba esperando que las cosas como que se tornaran de otro color para tú salir y decir las cosas que tú sabes decir. No, porque primero saludo Sí. a Genito y a todos los amigos televidentes de este programa. Lo que pasa es que en política tú tienes que saber cuándo tú te recoges y aplicar una tesis en el campo, que es que cuando el río está crecido, tú tienes que esperar que las aguas se aclaren. Lógico. Y realmente el río estaba bastante crecido, todavía sigue un poco crecido y va aclarándose poco a poco. Y entonces en términos políticos uno sigue dándole seguimiento, observando y prudente en estos procesos. Porque la política tú tienes que verla como un proceso que cada cosa se van poniendo en su lugar. Y aquí hay que tener prudencia y paciencia. Porque este es un proceso político que siempre lo hemos dicho, de cara a la elección del 20, muy complejo, muy complicado, que está muy indefinido y que requiere más de inteligencia que de emociones. Porque hay gente que ve la política con muchas emociones y se puede equivocar. Aunque tenga un elemento humano muy fuerte en su esencia, porque la política no se aparta del elemento humano, Sí, pero sociopolítico humano. Eso aplica para tú conducir las masas, conducir los votantes, Sí. pero el dirigente tiene que ser Frío, sereno. frío. Y tener esta caliente y esto frío. Sí, sin porque duda si alguna. te dejaste dominar del corazón, las pasiones, no te dejan ver con razón. A propósito de dominar las pasiones, cuando el presidente anuncia que va a hablar al país, todos comenzamos a elucubrar. Los que manejamos algunos números, sabíamos que a lo interno del partido el presidente los números le daban. En las cámaras legislativas pensábamos, y pensamos, alguien piensa que todavía los números estaban, bueno, o que si faltaban algunos podía manejarse de alguna manera. Y en términos de la población, aunque unos argumentan que hay una percepción de no reelección, hay una posición en contra de la misma de toda la población, que bueno, que tú dirías, bueno, pues parece ser que el presidente no podía reelegirse. Pero los que tenemos numeritos nos damos cuenta de que habían unos números que podían darle al presidente como una figura importante para terciar en un proceso electoral y hasta alzarse con el santo y la limón. Entonces, ¿qué fue lo que real y efectivamente pasó con este anuncio de que, bueno, después que se había barajado tanto, después de las luchas en la parte frontal del Palacio Legislativo, entonces el presidente de buenas a primeras dice, no, yo no voy? Mira, Genito, los que tenemos experiencia política y sobre todo que hemos estado al lado de presidentes que han decidido repostularse, como me ha tocado a mí, no nos sorprende lo que pasa en ese sentido. Y yo te diría, no solo decisiones de una repostulación, sino decisiones de alto nivel político que ponen en juego la figura del líder en ese momento, uno que ha estado al lado en momentos difíciles, donde ha sido el líder que ha tenido que tomar la decisión. A nosotros no nos sorprende que pudiera tú tener una variación en lo que tú esperabas.
Nosotros, por ejemplo, primero quiero dejar bien claro que desde el punto de vista del PRD, tan pronto nosotros conocimos el discurso y conocimos de la decisión del presidente Danilo Medina, nosotros hemos estado analizando el nuevo panorama que se ha presentado. Escenario que no nos sorprende porque los políticos nos preparamos para un escenario A y un escenario B. Es decir, si el presidente logra modificar la Constitución y está en condiciones de repostularse, nosotros tenemos una posición. Pero si eso no se da, tenemos otra posición. Y en eso estamos como PRD. Ahora, en mi opinión, ya fuera de lo que es la posición institucional del PRD, yo te puedo decir que al domingo todas las condiciones estaban dadas para una reforma de la Constitución, sin lugar a duda. Ahora bien, eso no venía simplemente hasta el domingo. Lo que pasa es que aquí una cosa es lo que se ve, que se dice en público, y otra cosa es lo que se está dando en el terreno. Y que ahora se puede ver un poquito más. Los actores políticos aquí, tanto de oposición como del gobierno, y actores religiosos, sociales y empresariales, estaban tratando el tema y se estaban conversando, se estaba dialogando hace varias semanas. ¿Y estaban contestes con que eso ocurriera? Estaban de acuerdo. Oye, se estaba en un diálogo con emisarios para acá, para allá, y yo te puedo decir que eso, pudiera decirse que hace casi un mes de eso. Y había una especie de consenso de modificar la Constitución, donde había diferencia, era en el momento en que se hiciera. ¿Y el evento que se dio frente al Congreso, qué pasó? Bueno, porque se sabía ya que ese consenso que se estaba buscando no se había logrado por un problema de falta de confianza entre algunos actores, pero también la fecha que se hablaba. Yo te voy a decir claramente. Había quienes planteaban la reforma de la Constitución después que pasara la primaria, como una forma de tener garantía de que el presidente no se iba a repostular. Y había otros que lo planteaban que había que hacerlo antes y que el presidente tuviera la libertad ahí. No, hay quienes argumentaban que el presidente podía ir a inscribirse. No, previo a cualquier cosa, inscribirse y entonces resolver. Sí, pero en estas conversaciones se sabía claro que él tenía que habilitarse para poderse inscribir. Perfecto. Pero los actores que estaban en contra del presidente, como él lo dice en su discurso, actores, vamos a decir, que lo que querían era sacarlo de competencia, y eso hasta es legítimo y hasta un derecho que tiene el competidor. Sí. O sea, oye, la política maneja eso. no es igual que si tú dices, oye, pero si este piche que tiene este equipo está fuera de competencia, yo no voy a permitir que me lo traiga porque me va a ponchar la gente. Sí, entonces, una manera de yo vencerlo a él es decir que no compita. Entonces, como había ese diálogo semanas antes, había un consenso de reformar la Constitución por factores como los que se están hablando ahora. Lo de unificar las elecciones es uno que pesa mucho para los Sí, yo quiero que le dediquemos un espacio bueno a esa parte. a ese tema. Entonces, como eso estaba consensuado y lo que había era diferencia en el momento que se hiciera y un problema de confianza de los actores, eso estaba en el camino. Ahora habían actores que públicamente decían una cosa, pero por abajo en el terreno estaban de acuerdo con la reforma. Esos eran los que decían, yo no quiero reelección porque al país no le conviene, porque tenemos un... Lo que pasa es que utilizaron un discurso de satanizar la reforma constitucional vinculándola a la repostulación. Y al satanizar la reforma constitucional, en el fondo lo que querían evitar era la competencia de Danilo Medina. Ahora, en el momento que se decidiera hablar de que estoy de acuerdo con la reforma constitucional, eso chocaba ante el país con su discurso. Entonces, a la hora que cada quien tenía que jugar su papel responsablemente, decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, no lo quisieron hacer. Pero es verdad que los números daban que había un rechazo de un 70% a la modificación a la Constitución para habilitar al presidente para que pudiera reelegirse. Mira, lo primero es que yo no he visto yo no vi esa encuesta. Oye, yo no he visto ninguna, casi las encuestas que se publicaban todas respondían a un grupo, a otro. Pero yo llevé bien, yo no he visto un propósito de reformar una Constitución que tenga el apoyo de la mayoría. ¿Cuándo tú has visto eso? Muy difícil. La gente generalmente, por la confrontación política, cuando te dicen que van a modificar la Constitución y que para beneficiar a fulano de tal, la gente tiende a rechazar eso es verdad. Ahora bien, pero no le explican a la gente. Si la gente no conoce cuando tú le preguntas que esa reforma constitucional va a beneficiarlo a él, eso no se lo van a preguntar. Entonces el evento de la parte frontal del Palacio Legislativo no fue más que
que digamos un golpe de efecto. Una acción política. Oye, eso efecto. se llama, en estrategia política tú defines el terreno de la competencia. Ya. Entonces, si yo no tengo los votos mayoritarios en el Congreso, me voy al escenario donde yo puedo echar el pleito. Donde yo puedo levantar al pueblo. Exactamente. Porque es bueno, al pueblo le gustan esas cosas. No. Y como... Y en estrategia se construyen percepciones, se construyen percepciones. Entonces tú puedes construir una percepción negativa sobre crear un rechazo puramente emocional. Hoy había gente que tú le preguntas, no, yo estoy en contra de eso, porque yo no sé, pero estoy en contra de eso, porque ya es un trabajo de corte emocional. Ahora, en realidad, a mí no me sorprendió la decisión del presidente Danilo Medina, de lo que comunicó al país, porque yo siempre dije que la decisión de un presidente en la situación que se encuentra el presidente Danilo Medina de repostularse o no, es una decisión muy personal de él. Porque un presidente cuando va a tomar ese tipo de decisión, hay una serie de factores que ni su colaborador más cercano lo sabe. Pero si todo le estaba dando bien, entonces, No, ¿qué hay? Hay un factor humano, emocional también. Solo él, oye. En la decisión. Oye, el que conoce bien las razones, porque este fue un acontecimiento que se produjo prácticamente en un día la decisión. Cambió. Y hay factores que solamente la persona. ¿Y por qué Víctor Gómez Casanova se atreve a decir que el discurso no ha terminado? Bueno, cuando que dice era un defensor de la reelección. pudiera, pero no quiere decir que el presidente se vaya a repostular. A retractar, ¿no? Porque es que es como tú asumes una posición de ese tipo y públicamente, ya eso tiene un compromiso muy fuerte. Yo lo que sé, estoy muy claro que ahí los factores fundamentales que incidieron no son de conocimiento público, no lo son. Y te lo digo porque... No tiene nada que ver con llamada... No, eso de fuera, Como que pensar eso, no creo que... No, porque, óyeme, el tema de los americanos se manejan que tú lo que tienes que cualquier acción política está dentro del marco de lo que es la parte institucional, tu propia constitución y la ley. Pero hay un grupo del sector... Pero es soberano, ¿eh? Pero hay un grupo del sector de Leonel Fernández que lo capitalizó. Sobre todo la gente de la Fuerza Nacional Progresista y todo. Bueno, pero a la gente le gusta interpretar las cosas de acuerdo a su conveniencia, pero en el fondo yo te lo digo, o sea, no es verdad que el presidente Danilo Medina se iba a colocar en una acción de ese tipo sin haber hecho un trabajo, como le llamamos los estrategas, de ablandamiento de actores tan importantes. Héctor, pero se inhabilita el presidente en este momento porque la población tiene la percepción de que el presidente no habla de no reelegirse porque teme la soledad del poder y bueno. No, es que tú tienes que tener una manera inteligente de decir las cosas, porque si él dice yo no me voy a reelegir, va a admitir que desde un principio él estaba en eso. ¿Y qué fue lo que él dijo? Yo en algún momento ponderé esa posibilidad. Oye bien, ¿por qué? Porque él parte de su discurso, de su posición original. Yo en ningún momento dije que iba a repostularme ni que iba a aspirar. Si él pone esa palabra, entonces se decía, pues usted estaba en eso. No, y hasta planteó varios encuentros con empresarios y con amigos del partido, altos dirigentes de su partido, que le planteaban eso. Le planteaban la necesidad de que él se repostulara. Exactamente, y eso es normal que se dé en un presidente de la República. Ahora, fíjate que él no puede usar el lenguaje directo de que yo no me voy a repostular, porque cuando tú digas eso, quiere decir que tú estabas en eso. Y él desde un principio parte de su primera posición, de que él decía de sus 2 periodos y que no iba a aspirar. O sea, él parte de eso, que él no lo había comunicado. Que él le dice a colaboradores, vaya y digan que yo no voy a eso. O sea, él manda esos mensajes y esos mensajes no son aceptados, no son creíbles. Entonces, cuando él hace un discurso, lo hace con unos metamensajes muy claros, pero cuando él dice, cuando yo termine mi segundo periodo, te está diciendo ya me voy para mi casa, me voy a hacer esto y esto, te está diciendo que no está en repostulación. Pero la política, mira, es un proceso. Tú eres un actor en esta coyuntura. Cuando cambia el panorama, como cambia ahora a partir de que, bueno, ya no me voy a repostular, vamos a decir que la interpretación que todo el mundo tiene, correcta, cambia el panorama, entonces él va a accionar en otro escenario. Por eso es que nosotros decimos siempre que los políticos no mueren en términos de accionar político, sino que son de alta y baja. No, Balaguer nunca murió. Claro, porque son de alta y baja. O sea, el político juega un papel hoy y mañana le toca jugar otro papel. Porque los escenarios según cambian, tú juegas. Hay políticos que juegan un papel como actores de aspiraciones y otros lo juegan apoyando a otros lo juegan asesorándote, otros, pero están en política.
Y él lo dijo claramente, que a partir de ahora lo que él más o menos iba a hacer. Eso crea un escenario político diferente a partir de ahora. Fíjate cómo ahora cambia el escenario político en términos de un escenario que era previsible. Ahora cada partido tiene que atender su cartón. Incluyendo el PRD. Incluyendo el PRD. Fíjate qué pasa, de qué se está hablando en el PLD ahora. De los precandidatos que están haciendo un acuerdo, que van a elegir uno de ellos y que Leonel va a estar por un lado. Están en eso, y la comisión electoral diciendo que para tal fecha se va a reunir el comité central, que es el 17 de agosto, para ahí inscribir los precandidatos. ¿Cómo tú lo visualizas eso? Porque el común, el pueblo común piensa, bueno, Danilo Medina no va. Hay 4, 5, 6, 7, creo que 8 precandidatos que obedecen a una línea danilista, pero hay un solo candidato del leonelismo que va a una primaria abierta. Entonces, yo me pregunto, en este momento todos van a una primaria abierta y Leonel Fernández va por su lado y todos van sálvese quien pueda. Ese es un proceso novedoso en el PLD. Nadie tiene experiencia. Por tanto, ahí nadie puede vaticinar lo que va a pasar. Nosotros en el PRD vivimos procesos así, en el PRD, cuando Hipólito Mejía. ¿Te recuerdas? Sí. Incluyendo el funcionario del gobierno. Tuvimos nuestra experiencia. El PLD es una experiencia nueva. Lo más recomendable, y es la posición que hemos asumido nosotros desde el PRD, es no meternos en ese asunto del PLD, ni del PRM. Los dos partidos que van a primar el 6 de octubre, nosotros acordamos como una línea política que nadie de nuestra gente se mete en eso. Que no accione ni opine nada para allá. Entonces, ¿tú no crees que va a haber un solo candidato de la corriente danilista que va a enfrentar a Leonel Fernández en unas primarias abiertas? Eso hay que esperar. Eso hay que esperar. Porque ¿tú has visto en el PLD alguna experiencia de eso? Nunca. Pero, por ejemplo, hay un trabajo que están haciendo esos precandidatos que exhiben hoy un trabajo hecho en las bases, en la calle, en el fragor de la política, y que han hecho un trabajo que pueden hacer un buen papel en unas primarias. Bueno, mira, es que lo primero es que estamos ante un proceso de precampaña interna, vamos a decir, de escogencia de candidatos a nivel interno de los partidos, por primera vez con una ley de partido, donde tú no puedes hacer todas las actividades que tú hacías antes, ni puedes hacer la propaganda ni la publicidad que hacías antes, con limitaciones, con reglas de juego. Vamos a hablar de eso. Entonces, Vamos a hablar de eso después que se cumpla con este compromiso que tenemos en este encuentro. Héctor Guzmán, alto dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, nos acompaña en este encuentro. Héctor. Te decía que por primera vez los partidos vamos a un proceso con reglas de juego, por una ley, y en este caso proceso organizado por la Junta Central Electoral. Fíjate lo positivo que es la existencia hoy de una ley de partido. ¿Quién fuera el árbitro en el PLD hoy? No. Ese partido. No. O ellos. No. Y dime tú, ¿y qué iba a pasar en el PLD hoy? Por eso te digo ellos, y quién sabe lo que podía ocurrir. Entonces, hoy tenemos una ley de partido que dice que la Junta es que organiza ese proceso. Eso te da tranquilidad, por un lado. Segundo, ¿y el padrón? ¿Tú te imaginas en medio de una situación como la que tiene el PLD ahora discutiendo cuál es el padrón que va y el que no va? No. Pero como es el de la Junta, ya no hay te problema. El padrón es abierto y va a poder votar todo aquel que quiera ir a votar. Y un padrón que todos los partidos lo aceptan. Sí, ya. Fíjate qué dos cosas importantes de las primarias y de la ley de partido en este momento. Ese partido ahí, la Junta lo que le dice al PLD, nosotros estamos esperando que ustedes nos entreguen los precandidatos. Estamos esperando que ustedes nos entreguen todo lo que implica el proceso para nosotros administrarlo. Ahora, Héctor, ¿tú percibes un silencio después del discurso del grupo de Leonel Fernández, verdad que sí? Sí, sobre todo su líder. ¿Y por qué? No, eso es inteligente. Mira, cuando hay decisiones de ese tipo no se puede reaccionar en las emociones. Pero ellos no celebraron el discurso del presidente. Entonces te deja que pensar de que ellos entienden que ahora el trabajo va a ser un poco más arduo. No,
Porque debe haber una estrategia en el grupo Claro. del oficialismo. O sea, Claro. hablemos del oficialismo, del danilismo, Claro. que debe haber una estrategia, Claro, porque hay contradicciones marcadas, conocidas por todos, que porque el común entiende Sí. que el danilismo necesita Sí, pero arropar al sí, leonelismo. recuérdate que tú tienes un escenario A, que en este caso pudiera haber sido el escenario de ellos, el impedir que pudiera postularse el presidente de la República. Entonces el escenario A, cambió, tú tienes el escenario B, y para el escenario B, que es el de ahora de ir a una confrontación interna, a una primaria, con otros actores, tú tienes que tener claro una estrategia y un plan. Yo me imagino que cada quien tiene ahí su estrategia y su plan. Entonces, las declaraciones de Carlos Amarante hace mucho tiempo fueron bastante certeras. Bueno. Primero le pidió a Leonel Fernández que abandonara su condición de presidente del partido. Sí. Bueno, vamos a actuar todos, digamos, en un igualdad mismo, de condiciones. en un mismo escenario, en igualdad de condiciones. Sí. Y luego le pide, cuando el asunto de la reelección y cuando el asunto de las luchas internas más arraigadas, le pide que renuncie a su condición de ser precandidato del partido. Entonces, todos esos elementos estaban dados como para dejar el escenario abierto de que aparecieran unos terceros, unos cuartos, para que terciaran libremente sin la presión de los líderes. No es que en la política nadie cede su espacio. No se va. No, los espacios no se ceden, eso es que está claro. Yo pienso que, por un lado, al PLD le resulta positivo porque muchos actores, buscando votos, buscando apoyo, hace fortalecer al partido. Fíjate que ahora la atención está puesta en el PLD. Eso es un Toda factor. la atención está Toda la atención y durante todos estos días va a estar. Porque son actores importantes de un partido que está en el gobierno. Entonces, todo va a depender en el PLD de cómo ellos manejen ese proceso. Porque al final de cuentas no es tu ser candidato. Porque no es ser candidato por ser candidato. Al final de cuentas lo que importa es que tú seas candidato y ganes una elección. Pero además déjame decir otro factor. Es que aquí tenemos que ponernos en la mente que este es un proceso que no solamente es el candidato presidencial que está en juego. En esos partidos, en el PRM y en el PLD. No es solo la candidatura presidencial. Aquí hay una serie de factores que se dan abajo y que se dan en esos procesos que ustedes ni se lo imaginan. Por ejemplo. ¿Qué cosa, por ejemplo? Por ejemplo, si tú aspiras a alcalde en un municipio, tú aspiras y vas a una primaria a competir con una alcaldía, tú te vas a meter en el pleito de que fulano, cuando hay tres que están contigo y puede ser que estén separados a nivel de la boleta presidencial. ¿Qué tú harías? Dolor de cabeza. ¿Verdad? Porque esto es un ajedrez político. Uno a veces ve a un compañero que viene aquí y te dice, no, yo estoy con usted, que yo qué. Y cuando tú vayas abajo, el tipo está así, mira. Barajando con todos. Porque él quiere ser alcalde. Sí, barajando con todos los. Sí, porque tú tienes una dirección en un municipio de un partido. Y en esa dirección, supongamos que arriba hay 3 candidatos aspirando a la presidencia, 3. En esa dirección hay gente de los 3. Pero ¿y si esos que están ahí, que de los 3 están divididos a nivel presidencial, pero están unificados contigo, qué tú haces? Y cuando se defina lo de la presidencial, entonces el problema es tuyo. El problema va a ser tuyo. ¿Cómo tú pones a esos compañeros a pelear y lo vas a dividir para afectar tus intereses? Porque esas son de las variables en la política que solamente la práctica te las da. Porque nosotros lo hemos vivido. Sí, pero la definición a tiempo pudiera evitar esos problemas. Por ejemplo, en el caso que estamos planteando ahora aquí, el caso del PLD, porque es noticia. Sí, claro. La decisión del presidente es noticia. Sí, claro. Hace No, tiempo. que impacta. Porque recuérdate que aquí el país político estaba centrado en una percepción de que aquí o era Danilo o era Leonel. Sí, sí. Y eso impactó no solo en la sociedad dominicana en sentido general, sino en los propios partidos. Sí, en todos los Tú ves que los partidos, hasta en los partidos de oposición hay corrientes en función de eso. Claro. De con quién yo me llevo mejor y con quién no me... Eso es así. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que al venir la decisión de no voy a presentarme, eso ha hecho que el ajedrez se mueva. Entonces, cada quien ahora tiene una estrategia en función de eso. Pero está bien, está bien. Leonel va. Sí. Leonel va. Él está definido. No hay nadie quien dentro de su corriente le haga oposición. Sí. Se le ponga en el lado. Absolutamente nadie. Pero en el grupo de Danilo tenemos Carlos Amarante. No se sabe cuál es el que tenemos va. a Temístocles Montaz, tenemos a... En a otras Reinaldo palabras, Paredes. tú no sabes hoy cuál es el que va. Pero perfecto, pero todos tenían una afinidad con
el presidente que decidió no ir. Sí. Entonces, yo vi un acto que realizó el presidente del Senado, Reinaldo, recibiendo el apoyo de 23 senadores. Tú dices, bueno, los senadores son fundamentales en las provincias, manejan un liderazgo por la razón de posición y por razón de presupuesto además. O sea, tienen la capacidad de ayudar. Entonces se convierten en líderes naturales de esas provincias. Entonces, Reinaldo lleva una ventaja por encima de los otros y la vemos hasta ahí. Eso pudiera considerarse... Eso te iba a decir. Eso pudiera considerarse una ventaja. Aparentemente. Cualquiera quiere tener ese respaldo. ¿Por qué? Porque es un respaldo bueno. Oye, cualquiera quiere tener ese respaldo, pero eso es aparente. Eso es aparente. ¿Cómo tú lo descodificas eso? Mira, es que primero tú estás comenzando un escenario. Tú no sabes cómo va a reaccionar la gente ante esa línea de tener varios aspirantes. El PLD no tiene experiencia de eso, todavía no lo ha vivido. No tiene experiencia. No, y además, ellos habían arrancado una parte de ellos la primera vez, pero nadie lo creyó porque Danilo la gente entendía que iba. Muchos de los seguidores. Ciertamente. Y por eso era muy difícil que una persona de esa pudiera crecer, porque no había la credibilidad de que eso fuera un ejercicio de verdad. No, además en la población se tenía la percepción de que Danilo iba a repetir. Por eso, y más en ese sector del PLD, entendían que si el presidente no se ha definido, ellos no tenían por qué definirse por nadie de eso. Y por eso esas candidaturas no crecían lo suficiente. Ahora entra en un escenario diferente, a tocar puertas. Pero hay un elemento que a veces no tomamos en cuenta. Hoy lo que yo te decía a ti ahorita de las reglas de juego de la ley de partido, ahora no es que tú puedes estar haciendo mitin, ni caravana, ni nada de eso, ni publicidad, ni propaganda, bombardear por los recursos que tú tengas, tú no puedes hacer eso ahora. No. ¿Y tú sabes cuántos días van a faltar? Tienes un presupuesto limitado y espacio limitado para tú promoverte. ¿Y tú sabes cuántos días? Yo vi hablando a José Ramón Peralta que en un mes van a decidir cuál es, y en un mes de trabajo político es fácil. Eso hay que decidirlo en 15 días. Bueno, pero además yo te digo, las primarias están... Ahorita, la semana que viene, estamos a 2 meses de la primaria. Oye, el 26 de agosto, ¿no es? No, el 6 de octubre. El 6 de octubre, perdón. Yo decía que era ese consejo. Entonces tú estás hablando de tú tener 2 meses. 60 días para una campaña interna que ahora tiene una regla de juego que tú no puedes estar con ese bombardeo de publicidad ni de propaganda, sino que es un asunto de tierra, de contacto directo. Lo que hacemos política. Lo único que tú puedes usar es las redes sociales y el contacto directo. Y la publicity, o sea, si tú tienes algún medio que tiene la posibilidad de tú ir constantemente y tú sientes, tú vas a tener unas ventajas. Pero que tú sabes que eso no es que llegue tanto, porque la gente no es que se te sienta mucho a ver un televisor, a ver una cosa. Y además, eso no es contacto directo. Sí, pero esto es una ventaja. Sí, pero que la gente no, en este caso de campaña de este tipo, la gente no se mueve por contacto por ahí, porque tú sabes que aquí hay que hacer compromiso directo con la gente, asegurar, ¿sabes? Como ejemplo, porque esto es más dirigido a los líderes de tu partido, que son los que te llevan a la gente a votar, que al público en general. Oye bien, porque tú dirás, yo tengo un alcalde en un sitio, pero como el alcalde va a pichar su candidatura también, la gente que él mueve para votar por él, la mueve para votar por mí. Eso es lo que tú estás buscando. Porque es que no hay tiempo para tú llegarle a esa población de manera de una campaña publicitaria que cree emociones. Y unas peinadoras en la calle. Y nada de eso se puede hacer ahora. Esto es una experiencia política nueva para esos dos partidos, que la vamos a vivir ahora y por eso nadie puede vaticinar qué va a pasar. ¿Cuál es el nicho más importante? ¿El debutante como votante o el segundo, el que ya ha tenido la experiencia, o los que ya tenemos varias experiencias en urnas? ¿Quién es el mayor nicho, el mayor blanco que tiene? No, desde que tú tienes una situación como esa en tan poco tiempo, tú lo primero que piensas es en las plazas electorales más grandes. Por eso, ¿quiénes son? Los debutantes, los muchachos que van a comenzar a votar. No, los que ya votaron y que ya tienen un poco de conciencia. Tú vas a ver el voto duro de tu partido, que es el que se mueve en procesos como este. El voto duro es el votante como nosotros, que estamos acostumbrados a ir a una urna. Que milita en un partido, un simpatizante que tú sabes que ha participado de todos los procesos, porque en un proceso como este, de tu militancia, tu simpatizante, de gente llegada a tu partido, participa un 30% y como mucho un 40%. No es verdad que la población entera se interesa por eso. Eso está demostrado. Tú dirás, bueno, por ejemplo, el PRM que inscribió 1.200.000 personas. Si va, por mucho que vaya, pueden ir 400.000 gente a votar. 400.000 gente a votar. Ahora, tú tienes que identificar quién de esos son los votos duros para tú poderlo llevar. Dijo el vocero de Hipólito Mejía que el grupo de Hipólito, bueno,
había inscrito cerca del 70% de esos que están en el padrón. Sí. Entonces Hipólito va a ser el candidato a Mira, jugar por eso. esa es otra cosa que hay que esperar, porque después que tú tienes un padrón ya hecho de 1,000,000 y pico de gente, nadie tiene control de eso. Nadie. Tú te pudiste haber inscrito. O sea, aunque tú lo llevaras uno por uno, mire, inscríbaseme aquí. Nadie tiene control de eso. Nadie tiene control de eso. Y igual que las encuestas, en procesos internos, tampoco valen mucho. ¿Sabes por qué? Porque simpatía no es voto. En los procesos internos. No, simpatía no es voto. No es voto. Es convertir esa simpatía en voto. Y para convertir esa simpatía en voto significa una logística para motorizar que esa gente vayan a votar. Ya tú sabes a lo que yo me refiero. Eso cuesta dinero. Lo del mundo. Y ahora hay un problema que esa logística de dinero, la ley de partido te fiscaliza. Lo limita además. Bastante. Es que son reglas de juego. No. Mira, tú puedes tener un 60% de simpatía. Perfecto. Y el otro tiene un 40%. Pero si tú dejas simpatía nada más mueve el 30 y el otro mueve el 35. No, te ganó. Ya te ganó. Y esa es la clave de todo. Porque son procesos internos. Donde quién lleva a la gente a votar. Entonces tú le recomendarías a los 6, 7 precandidatos que tiene el PLD que van a enfrentarse a Leonel Fernández, que traten de unificarse y llevar un solo candidato. No, yo no sé. No, pues yo te pregunto yo esto no. porque Yo pienso no. que es un asunto de uno. No, pero el mejor estratega de ellos lo tienen ahí, que es el presidente Danilo Medina. Porque hay un detalle. Sí. A mí no me parece que el escenario se haya esclarecido. Es más, yo pienso que esas nubes oscuras que habían previo a que el presidente decidiera, ampliaron su campo de acción. No, hay que ver si las contradicciones que se habían dado hasta la falta de decisión del presidente, si esas contradicciones aminoran o se profundizan. Eso hay que ver. Eso es lo que yo te estoy diciendo, porque a mí me da la impresión de que a partir del silencio de los leonelistas y a partir de algunas posiciones que he escuchado por ahí, me da la impresión de que las cosas, la lucha interna va a ser bestial. Pero hay que esperar a ver el comportamiento y la opinión del líder de ese grupo, no de los colaboradores. Llévate de mí en eso. Y además de la opinión y el comportamiento, ver las acciones. Porque un candidato actúa en función, ¿verdad?, de cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad. Y ellos tienen que, él se tendrá que dar cuenta qué es la parte débil que él tiene. Porque en este proceso ahora tú vas a ver debilidades y fortalezas. Héctor, en la parte final del programa, yo quiero que hablemos de la posible modificación a la Constitución para la reunificación de las elecciones y otros aspectos que tienen que ver con esto. Está bien. Pero mientras tanto, ustedes no se muevan porque el programa continúa. Héctor Guzmán nos acompaña en este encuentro. Mira, se nos fue el tiempo. Se nos va, porque el diálogo es esa, la gracia que tiene el diálogo. Son muchas variables, no hemos hablado del PRM, ni hemos hablado de los otros partidos. Eso te iba a decir, pero casi, porque medio rápido. El expresidente Hipólito Mejía favorece que se habilite para el 2024 al presidente Danilo Medina. Y con esa habilitación al presidente pudiéramos hablar de modificar la Constitución para unificar las elecciones. ¿O tú crees que el panorama está dado para que las elecciones puedan ir en febrero y en mayo? Mira, lo primero es que el primer partido que habló de respaldar una modificación a la Constitución, de manera que ahí se presentaba para unificar las elecciones, uno de los puntos, y hasta para la repostulación de Danilo Medina, fue el PRD. Aquí me lo dijiste tú, hace muchísimo tiempo que viniste. Y después el PRD, de manera pública, el presidente del partido dijo: yo estoy de acuerdo ante un eventual proyecto de reforma constitucional, de que mis legisladores voten, lo apoyen, y además incluir lo de la unificación de las elecciones, ese tipo de cosas. Inclúyele a un precandidato del PLD, a Carlos Amarante, que también habló de eso. Entonces, ¿qué yo te quiero decir con eso? Que si tú tienes el apoyo del PRD, el apoyo del Partido Reformista, que se produjo ahora, y el sector de Hipólito Mejía, que acaba de decirlo también, aquí me falta oír la opinión del sector de la sociedad civil,
que yo sé que también están de acuerdo. Oye bien, porque en esos procesos estaban de acuerdo también. Entonces, aquí estamos viendo ya cómo actores importantes, PRD, Partido Reformista, Grupo de Hipólito Mejía, están de acuerdo en una reforma constitucional, que ahora no hablamos de repostulación. El punto clave de esa reforma, cada quien tiene sus intereses. Pudiera ser que el PLD, en este caso, el sector de Danilo Medina, el interés de habilitar a Danilo Medina. Que para el PLD tener a su activo habilitado es un beneficio político. Ahora, a la oposición es el tema de la unificación de las elecciones. Porque la oposición sabe que irse a unas elecciones municipales en febrero, que se deciden por mayoría simple, es prácticamente ir condenado a un tsunami electoral, que puede impactar en las elecciones del 17 de mayo también. Pero cuando tú ves el país en función de esto, para mí lo más importante ahora de la modificación constitucional sería, de la reforma con la que el PRD ha estado de acuerdo, es el tema de la unificación de las elecciones. Pero no solo por el tema de la oposición o de los partidos pequeños, no. Es que el proceso electoral dominicano corre grandes riesgos con esas elecciones separadas de febrero a mayo. Por un asunto de institucionalidad. Mira, por los recursos económicos, eso te iba a preguntar. por el tiempo, por lo complicado. Y yo me voy a decir lo siguiente. El 16 de febrero, según la Constitución, vamos a elegir las autoridades municipales, pero toman posesión el 24 de abril. Es decir, en 40 días, todas las impugnaciones que se produzcan tienen que ser conocidas en 40 días. Y 21 días después las elecciones presidenciales y congresionales. A lo que se vería afectado esa Junta y ese Tribunal Superior Electoral es a una avalancha de impugnaciones porque vamos a elecciones municipales con un voto preferencial. Además hay un tema constitucional porque el que le eligen en febrero no va a poder terminar no es en agosto, sino en abril. Por el periodo que fue electo en las elecciones pero ya pasadas. eso tiene que ver con el interés de un municipal. Pero yo estoy hablando del país. Primero, una inversión de más de 5 mil millones de pesos. Sí, eso te iba a decir que también es costoso. Primero veamos eso. Segundo, el caos que se puede armar en esos 40 días por las impugnaciones producto de un voto preferencial a nivel de regidores, a nivel de vocales. Que pueden poner en peligro las elecciones. Las elecciones siguientes. Las elecciones siguientes. Entonces y si hay una segunda vuelta, todavía sería peor. Peor todavía. Entonces pero además, los partidos que vayan a esas elecciones de febrero, sobre todo los de la oposición, los recursos que inviertan ahí se van a quedar sin recursos para invertirlo en la presidencial. Se debilitan económicamente. O sea, pero yo lo veo en función de los partidos, en función de los actores, pero como yo veo el país, 5 mil millones de pesos, y estamos poniendo el país a un caos en 40 días. Sí, porque como tú decías al principio, hay quienes le van a sacar partido electoral, pero ¿y el caos a que está? Exacto, entonces, porque hay un ejemplo, para elegir 178 diputados en las elecciones pasadas, las impugnaciones del voto preferencial llegaron hasta agosto 16. Sí, no nos olvidemos. Es decir, en 3 meses no pudieron conocer las impugnaciones que generaron 178 candidaturas. Yo me pregunto, 2.000 candidaturas de regidores y de vocales en 40 días, ¿cuántas impugnaciones? No, Héctor, oye, yo pienso que no hay otra alternativa que no sea modificar la Constitución para modificar esos aspectos. Porque yo te voy a decir una cosa, más vale precaver que tener que remediar. Sí. Porque después en el caos, en la crisis, vamos a querer entonces juntarnos para arreglar. No, pero vamos a hacerlo ahora. Y le evitamos al país un problema. Porque todos lo sabemos. Mira, con este tema de reelección, no reelección, los partidos se concentraron todo en eso. Es ahora que los partidos comienzan a prepararse para esas elecciones. Pero yo quiero que tú sepas que la fecha en que se van a inscribir los candidatos a las elecciones municipales, que va a registrar la Junta, son el 15 de noviembre, que termina ese plazo. Y el plazo máximo para hacer alianza municipal es el 18 de noviembre, que vamos a estar juntos, todos. No va a ser posible. Y déjame decirte... Y las elecciones son en febrero. En febrero. Oye bien, y las candidaturas van a ser aprobadas por la Junta y las alianzas a finales de diciembre. Entonces, encima de eso, el 17 de febrero es la fecha máxima para las alianzas presidenciales y congresionales, que también tienen que hacer... O sea, ese lío que hay ahí, hermano. Héctor, no pudimos acabar el diálogo. Lo podemos resolver. El tiempo. Pero la cuestión es que yo lo planteo desde el punto de vista del país y de evitarnos cosas mayores, porque es mejor precaver que tener que yo creo que sí, que si comienza la lucha, el país te lo va a agradecer. Yo estoy al lado tuyo. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros y gracias, Héctor, por gracias hacernos el favor de acompañarnos en este encuentro. Feliz fin de semana.